jubilaciones, Lucila, Sí. y en ese sentido, bueno, la gran expectativa que hay en torno a lo que va a ser este proyecto que se envía al Congreso, donde lo más importante es la fórmula que va a ir actualizando los saberes jubilatorios. Sí, y estamos ya en comunicación con nuestra compañera Daniela Jean desde el móvil. ¿Cómo estás, Dani? Buenas tardes. ¿Cómo les va, Luli, Julián? Muy buenas tardes. Estamos en la sede del ANSES porque, como ustedes decían, se ha conocido este nuevo proyecto del gobierno para cambiar la fórmula que calcula el aumento de las jubilaciones y que ahora la gran novedad es que será en base a los salarios y a la recaudación y ya no en base a la inflación, que había sido el aumento que había introducido el gobierno de Mauricio Macri en 2017 y que hizo a los jubilados y jubiladas perder un 20% de poder adquisitivo. Estamos con la titular del ANSES, con Fernanda Raberta, que ha sido una de las protagonistas de estas discusiones previas para llegar a este acuerdo, a este proyecto que se enviará al Congreso. Fernanda, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué cambiará para los jubilados y jubiladas si se aprueba esta nueva fórmula? Bueno, en principio va a cambiar la capacidad y la certeza de los jubilados y jubiladas de contar con información sobre cuándo y cómo van a evolucionar sus saberes. Nosotras sabemos que a partir del 2008, puntualmente del 2009, pero se discutió en el 2008, los argentinos y las argentinas contamos con la posibilidad de saber que los jubilados y jubiladas van a tener sus aumentos y que esto no va a estar sujeto a la decisión de un presidente a través de un decreto de la Nación. Cuando arrancamos el año, la situación era bien compleja, sabíamos que la fórmula anterior era una fórmula que estaba haciendo que los jubilados perdieran capacidad de compra con su haber, se suspendió esa fórmula, después vino la pandemia y entonces el presidente de la Nación, a partir del decreto, fue aumentando trimestralmente, de tal manera que además esos aumentos lograron ganarle a la inflación. Los jubilados de la mínima le ganaron más de 5 puntos a la inflación con los aumentos del presidente. Pero la verdad es que nosotros teníamos que enviar un proyecto, el Ejecutivo debía enviar un proyecto al Congreso de la Nación, porque en el Congreso de la Nación, en el mientras tanto, diputados y diputadas, senadores y senadoras de distintos bloques políticos escucharon especialistas y se reunieron en una comisión mixta justamente para ir analizando cuál era la mejor fórmula. Ese caminito dio por resultado una síntesis. Los especialistas hacían hincapié en que era muy importante contemplar dos variables en la evolución de los saberes de los jubilados argentinos. Una tenía que ver con que los saberes estuvieran atados a cómo evolucionaban los salarios, digamos, en la medida que los trabajadores y trabajadoras argentinos pudieran ir aumentando su salario, pudieran también los jubilados y jubiladas aumentar su jubilación, pero además que tuviera contemplada la posibilidad de hacer un sistema sustentable, un sistema previsional que pudiera cerrar justamente sus ecuaciones. Entonces, de esa manera también los ingresos. De esta manera, los jubilados y jubiladas argentinas acompañan el crecimiento de la Argentina. Y de esta manera, además, podemos poner sobre la mesa una fórmula que tiene una historia y que cualquier jubilado y jubilada puede recordar que sus saberes le iban ganando todos los meses a la inflación y que sus saberes crecían y que sus saberes les alcanzaba para comprar más cosas. Entonces lo que estamos contando es volver a una fórmula que claramente trajo mucha tranquilidad a los jubilados y jubiladas de la Argentina, que no generó juicios, que además fue una... logró esto, que en los años en que estuvo vigente, casi el 26% del haber creció en su capacidad de compra. El valor adquisitivo de la jubilación fue mayor en un 26%. Luli, Julián, Raberta los está escuchando. Fernanda, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Acá Julián Guarino la saluda. Bien, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo estás? estaba escuchando atentamente. Me parece entender que el gobierno nacional, bueno, por supuesto en este caso el Congreso que interviene también en la elaboración de esta fórmula, está privilegiando la posibilidad de contar con recursos y por eso suma lo que es la recaudación. En términos generales, lo que se ve hacia adelante es que la recaudación va a ir incrementándose, con lo cual esto es una buena noticia, ¿no? Uno estima que en términos generales tener mayor recaudación le va a dar mayor poder al ANSES de pagar lo que son jubilaciones más elevadas. Ahora la pregunta es por el lado de la inflación, ¿no? Que también hay proyecciones de una suba de la inflación. ¿Cómo están viendo esto? Y si no les parece que la inflación todavía el año próximo podría ser incluso superior a lo que podría marcar los salarios por un lado y la recaudación por otro.
Mira, nosotros trabajamos para una Argentina que se ponga en marcha. En una Argentina que se pone en marcha, justamente crece el empleo, crece el trabajo, crece la industria, crece la producción. Y en ese crecimiento también crece nuestro sistema previsional por los aportes y las contribuciones, por la recaudación y los ingresos tributarios. Pero además en la Argentina que nosotros y nosotras construimos, que el gobierno nacional tiene la enorme responsabilidad de construir, los salarios van creciendo. Entonces lo que nosotros hacemos es acompañar los saberes de los jubilados argentinos a ese crecimiento, al crecimiento de los salarios, al crecimiento de los ingresos, en una ecuación, en una fórmula que es 50 y 50, de tal manera de poder hacer además un equilibrio en ese crecimiento. Por eso decimos que es una fórmula que además, insisto, la matemática es más objetiva, digamos. Si matemáticamente a los jubilados y jubiladas les fue bien en términos de crecimiento de sus saberes con esta fórmula y les fue muy mal con la fórmula anterior, lo que debemos hacer con responsabilidad y seriedad es volver a la mejor fórmula posible, que es la fórmula que tuvimos se discutió durante el 2018, pero que actualizó haberes del 2009 hasta el 2017, que no es menor, porque esto de pensar que los números puedan indicar y caracterizar una realidad es claramente ese 26% que pudieron ganar esos jubilados y jubiladas en su capacidad de compra, en el valor adquisitivo de ese haber, de esa jubilación, es algo que todos y todas vivieran. Pero además, déjame decirte que desde que asumimos el 10 de diciembre y desde que el presidente de la Nación tomó la decisión de cuidar y proteger a todos los argentinos y argentinas, pero empezando por los últimos, que son los que más necesitan de la protección, en este caso de los adultos mayores, de las personas que además en esta pandemia fueron población de riesgo. Entonces, cada decisión que tomó el presidente de la Nación, cada una de estas medidas, incluso cada firma de cada decreto de aumento de jubilación, tuvo como norte esa protección y ese cuidado. Por eso la tranquilidad de saber que debíamos enviar la fórmula al Congreso, debíamos proponer una fórmula para que justamente los jubilados y jubiladas contaran con la certeza del aumento de sus jubilaciones, pero además poder decir que fue a partir de un caminito institucional en términos de construcción de síntesis en una comisión bicameral, en una comisión mixta, integrada por opositores y oficialistas, pero además un caminito de reparación de derechos, los 170 medicamentos del PAMI que asisten a más de 5 millones de jubilados y jubiladas que hoy necesitarían que el 30% de su haber, aquellos que cobran la mínima, fueran justamente gastados en medicamentos, si no lo es, congelar las tarifas. Ustedes recordarán, miren, hoy ANSES tiene endeudados a más del 50% de los jubilados y jubiladas argentinas. Y esa deuda no se tomó con un criterio de conocer cataratas como era la tarjeta Argenta, ¿no? De jubilados y jubiladas que iban a conocer las cataratas con sus nietos. Se tomó para pagar la luz y el gas, para pagar los medicamentos, porque claramente el modelo económico anterior hacía que vaya alcanzando cada vez menos y que ese poder de compra lo fueran perdiendo no solo los trabajadores, sino también los jubilados y jubiladas. Bueno, la primera medida que tomó el presidente de la Nación de no estar cobrando desde ese momento hasta ahora esos créditos de ANSES, la posibilidad de pensar que justamente los bonos pudieran acompañar un momento crítico de emergencia económica, como fueron los 2 bonos de 5.000 pesos y el bono de 3.000, hacen que hay una cantidad de medidas que se han tomado para justamente transmitirle a los jubilados y a las jubiladas que son prioridad en el gobierno nacional y que este gobierno que ha pasado por este año tan complejo en términos de administración de los recursos, de generación de políticas públicas de cuidados, de tener que sostener un sistema sanitario y en algunos lugares rearmarlo porque no había capacidad para asistir justamente a la población argentina, pero que además requería más cuidado en la población de riesgo, que eran los jubilados y jubiladas. Podemos decir que nos faltaba ingresar al Congreso la fórmula de movilidad y eso estamos haciendo, así que es un día muy especial y de mucha satisfacción para cada uno de quienes integramos este gobierno. Roberta, ¿cómo le va? Luli Trujillo la saluda. Escuchándola y teniendo en cuenta lo que dice, ¿cree que en el Congreso de la Nación esto va a transcurrir sin ningún inconveniente? Digo, que se va a aprobar sin un debate encendido. Mira, yo creo que el Congreso de la Nación tiene la enorme responsabilidad de construir esta certeza que necesitan los jubilados, que es poder contar con una fórmula de movilidad para que justamente los decretos puedan ser previsibles, que pueda contar cada jubilado sabiendo que en marzo le van a actualizar su haber, también
que lo van a actualizar en septiembre, que además necesitamos la responsabilidad de saber que fue un año de mucho sacrificio para el pueblo argentino, fue un año de mucho sacrificio para el gobierno, para cada uno y para cada ciudadana que ha tenido que atravesar por este tiempo, así que yo tengo mucha expectativa en que esta discusión, que insisto, además tuvo un correlato en una comisión mixta, digamos, esta fórmula, los más de 20 especialistas que fueron a explicar cuáles eran sus miradas, abogados previsionalistas, juristas, miembros fiscales, miembros del Poder Judicial, fueron a esta comisión a explicar, y en todas las comisiones se repetía y se escuchaba, y ahí estaban los diputados y diputadas de la oposición también y los senadores de la oposición también, que había que tomar indicadores que hicieran sustentable al sistema, pero además que mejoraran los saberes, y que esos dos indicadores era RIPTE, que es justamente la variación del salario, e ingresos del organismo, ingresos de ANSES, recaudación. Por lo tanto, lo que estamos haciendo también es retomando eso que cada uno de esos especialistas fueron a explicar a esa comisión, y además construyendo una síntesis de ese proceso. Digamos, a diferencia de otros tiempos, lo que hacemos ahora desde el gobierno es sentar a todos los actores de la comunidad, es escuchar a quienes tienen para comentar y decir, y es obviamente poner en la misma mesa la oposición y el oficialismo para construir la mejor fórmula de movilidad. Estamos convencidos y convencidas que este es el camino para llegar a mejores saberes, pero además para hacer sustentable el sistema, y además estoy convencida que con cualquier criterio mínimo de responsabilidad, el tratamiento en el Congreso va a ser un tratamiento serio, porque nos lo debemos, pero sobre todo porque se lo debemos a los jubilados. Porque mira, a mí me gusta decir que evitar que los aumentos sean por decreto y que sea discrecional en función del Poder Ejecutivo Nacional, puntualmente por parte del presidente de la Nación un aumento, me gusta decir que además es porque ahora discutimos escenarios donde siempre imaginamos aumentos, y entonces discutimos cuánto va a ser el aumento. Pero en la Argentina, y los jubilados y jubiladas lo recuerdan bien, ha habido momentos en donde incluso esos decretos han sido para ajustar las jubilaciones, pero no para ajustar en la capacidad de compra, directamente para bajarles el 13% de las jubilaciones. Entonces lo que queremos es justamente encaminar un país con seriedad para que todos y todas cuenten con las certezas que necesitan. Fernanda Raberta, ¿qué tal? Buenas tardes. Rosalía Constantino la saluda. Fernanda, hablando de los aumentos y esto que está usted remarcando, quiero aprovechar, ya que la tenemos acá, quería preguntarle, el presidente se comprometió a que va a haber un nuevo aumento ahora en diciembre para las jubilaciones. Si saben aproximadamente en qué orden sería ese incremento, en qué porcentaje, o también se está hablando de un bono especial para fin de año para los jubilados, así como fue en 2019 de 5.000 pesos. ¿Esto está en estudio? Está en estudio, todavía no sabemos cómo se va a tomar la decisión para resolver el tema de diciembre. Ustedes saben que esta fórmula de movilidad, una vez que se apruebe, entra en vigencia a partir del aumento de marzo, pero que es para 6 meses para atrás. Entonces hay que ver cómo se resuelve en términos no solo económicos presupuestarios, sino también en términos legales el aumento de diciembre, para que justamente no quedemos descalzados, pero tampoco generar alguna cuestión que después no haga que en marzo se puedan aumentar por 6 meses. Esto se resuelve en estos días, porque claramente necesitamos tiempo también para ver qué va a pasar en diciembre y cómo va a ser el tratamiento legislativo. O sea que no fórmula, saben si va a haber un bono. Así que en pocos días vamos a estar sabiendo. Tampoco se sabe Todavía si va a no haber está un bono. resuelto. Ah, ok, perfecto. Puede ser un Todavía aumento no está resuelto. o un bono o ambas cosas. Roberta, muchísimas gracias. Una preguntita muy chiquita le hago para el final. ¿El IFE 4, hay algún tipo de información? Me parecía raro que no me preguntes. Me estaba olvidando. No, ahí está el equipo económico, justamente el gabinete económico del Gobierno Nacional evaluando. Ustedes saben que la responsabilidad con la que asumimos fue la de generar trabajo. Gobernar es generar trabajo. Ese es nuestro enorme desafío. Por la pandemia hubo que utilizar otras herramientas y otras políticas públicas, como fue el ingreso familiar de emergencia, para llegar a las familias que no contaban con un ingreso formal, con un trabajo formal. Por supuesto, esta situación se fue modificando en distintos lugares, en distintas trabajadores y trabajadoras de casas particulares, monotributistas A y B. Digamos, la situación es bien distinta en la medida que fue transcurriendo estos meses y estos meses de pandemia, así que el equipo económico está viendo de qué manera va a seguir
digamos, generando la certeza en los argentinos y argentinas que el Estado está para acompañarlos, para estar cerca, para generar instrumentos para poder pasar este tiempo, pero hacer la medida que corresponde a este tiempo. Sigue en evaluación entonces.